Una entrenadora de dragones le dice que no a un duque poderoso. Su único deseo es una vida simple y sin problemas. Pero la incompetencia de otro entrenador desata el caos y su tranquila rutina se va al diablo. Ahora tiene que intervenir y su solución es drástica. Así como ella lanza al Inutis, ustedes lancen con furia ese botón de suscribirse y dejen caer en los comentarios qué otro manga quieren ver. Un hombre imponente, que bien podría ser el protagonista de cualquier novela de fantasía, le hizo una oferta a la entrenadora, una que no esperaba que rechazara. Sin embargo, ella, con una seriedad que no le cuadraba al duque, le dijo: «Lo lamento, su gracia, pero no puedo ser tu entrenadora exclusiva». Él insistió preguntándole si era cuestión de plata o de condiciones, ofreciendo ajustar lo que fuera necesario. Pero para la entrenadora el problema era mucho más profundo. Por dentro ella pensaba: este tipo tiene todo para ser el galán principal de cualquier historia. Carisma, buena pinta y encima es un duque. Es un problema. Es el primer entrenador que Kase no rechazó. Ella sabía que tenía que rechazarlo, no importaba qué tan tentadora fuera la oferta. Por dentro lo tenía clarísimo. No tengo idea de qué mundo es este, pero tengo que negarme. En mi vida pasada solo quería vivir tranquilo y ser un don nadie, y acá tengo que hacer lo mismo, alejarme de los tipos que parecen protagonistas. 5 años atrás, ella empezó a recordar su vida pasada. De repente, el mundo en el que vivía cobró sentido. Era el universo de una novela que había leído. Al principio se ilusionó, pensando que si era la protagonista, todo sería distinto, que su vida cambiaría. Pero la realidad la golpeó fuerte. Era solo una huérfana pobre. Esos eran los sueños de una piba que no entendía nada. Por suerte, encontró consuelo y cariño en la directora del orfanato, que fue como una verdadera mamá, y creció rodeada de chicos más pequeños que la llenaban de alegría. Ahora, 5 años después de esa revelación, su vida era otra. Trabajaba como entrenadora de dragones en un centro especializado. Para ella, era el trabajo soñado. En su vida anterior, estaba obsesionada con las criaturas fantásticas, y acá, los dragones eran parte del día a día. Se usaban para todo, como ganado, para montar o incluso como mascotas. Había dragones de fuego, de agua, de aire, cada uno con sus poderes únicos, y si se lo proponían, podían dejar a un humano hecho puré. Por eso, el entrenamiento no era un lujo, era una necesidad vital para que humanos y dragones pudieran convivir en paz. Ella se dedicaba con esmero a su trabajo, y después de terminar de limpiar el establo de su dragón, un bichito blanco al que llamaba Ru, lo llamó para darle una recompensa. Ru, que al principio se hizo el difícil, hasta pensando en unos gatos que no le caían bien, se relajó. Ella lo tentó con una golosina, y cuando Ru dudó, le hizo el amague de guardarla. Al instante, el dragón se acercó, frotándose contra su mano. Para ella, Ru era lo más tierno del mundo. Con una sonrisa, le dio la golosina, diciéndole que era por haberse portado tan bien. Y mientras Ru se la devoraba feliz, ella le prometió que después de esto, iban a comer en serio. Al ver a Ru disfrutar su golosina con tanto entusiasmo, la entrenadora no pudo evitar sonreír. Pensó en lo mucho que había mejorado Ru, de ser una dragona asustadiza que se negaba a comer, a ser este bicho adorable y saludable. El siguiente paso, se dijo, era empezar con el entrenamiento de cabalgata. Pero la tranquilidad duró poco. Un ayudante llegó corriendo, con la cara pálida y gritando el nombre de Lita, la entrenadora. Venía jadeando, casi sin aire, pidiendo ayuda porque el dragón roca sauce de un tal entrenador Thompson estaba furioso. Lita, que ya conocía la reputación del bicho, solo pudo pensar: ¿ese pesado de nuevo? Los dragones roca sauce son enormes y, se supone, tranquilos y lentos, con escamas que parecen piedra y plantas creciendo en su cuerpo. Pero este, el de Thompson, era todo lo contrario. Rugía con furia, sus ojos brillando de rabia. Otro entrenador, Ricky, se había quedado congelado del miedo. «¡Hace algo, Thompson! ¡Sos su entrenador!», le gritaba otro supervisor. Pero Thompson, igual de asustado, se negaba a acercarse a la bestia descontrolada. El dragón, mientras tanto, seguía dando coletazos, haciendo volar escombros.
En ese momento, Lita apareció como caída del cielo, montada sobre Rue, dejando a todos con la boca abierta. «¿Quién la llamó?», gritó Thompson, más preocupado por su orgullo herido que por el dragón. Lita, sin darle importancia, lo mandó a callar, recordándole que no era momento de ponerse a discutir con un dragón furioso al lado. Los demás no entendían cómo podía estar tan tranquila, pero ella, sin dudarlo, se bajó de Rue y se dirigió directamente al dragón. El enorme Kazen, con los ojos inyectados en sangre, intentó morderla, pero Lita esquivó el ataque con una agilidad impresionante. Se acercó a su cabeza y con una calma asombrosa le dijo que era una buena chica y que no iba a hacerle daño. Le ofreció una golosina y el dragón, sorprendido, bajó la cabeza para tomarla. Lita aprovechó para revisar su pata, justo donde notaba que algo le molestaba. Encontró una semilla de hierba solar incrustada, con razón le dolía tanto. Mientras los otros entrenadores seguían gritando su nombre pensando que estaba en peligro, Lita, con el mayor de los cuidados, se la quitó. Apenas la semilla salió, el dragón se calmó, aunque Lita cayó al suelo exhausta. Los supervisores corrieron a socorrerla. Lita les explicó que la semilla era la causa del problema y que, si bien crecen en las patas de los dragones, deben ser removidas regularmente. Thompson, al escucharla, se puso furioso con Ricky, su aprendiz, por no haber visto la semilla antes. Lo retó y casi le pega, pero el supervisor principal los detuvo. «Un aprendiz puede equivocarse», dijo, «pero ¿por qué vos, Thompson, no la viste si sos el entrenador a cargo?». El dragón, ya tranquilo, frotó su cabeza contra la pequeña semilla que le había causado tanto dolor. El dragón, ya tranquilo, frotó su cabeza contra la pequeña semilla que le había causado tanto dolor. Thompson, acorralado y humillado, se enfureció y descargó su ira contra Lita por haber intervenido. Pero la calma duró poco para Lita. Poco después, se encontró frente al director del centro de entrenamiento de Ashar, un hombre que no parecía muy contento. Él le reprochó que se hubiera metido en algo que no le correspondía, diciendo que era trabajo del entrenador a cargo controlar al dragón. Lita, con la calma que la caracteriza, le dijo que su única intención fue evitar que el dragón siguiera haciendo destrozos. Pero el director no le dio la razón. Insistió en que Thompson tenía un respaldo importante en la institución y que ella debería ser más cuidadosa con sus palabras y acciones si no quería problemas. Le recordó que el centro le daba apoyo al orfanato, insinuando que su posición no era tan segura como creía. «Malditos», pensó Lita, llena de rabia por la injusticia. A pesar de haber reencarnado en un mundo de fantasía, Lita se dio cuenta de que la vida seguía siendo complicada. No era tan diferente de su vida pasada, llena de desafíos. A veces pensaba que tuvo suerte de encontrar un trabajo estable en el centro Ashar, especialmente por el apoyo que le brindaba al orfanato. Pero la estabilidad venía con un precio. Mientras caminaba, escuchó a otros entrenadores, incluyendo a Ricky, el aprendiz de Thompson, quejándose de ella a sus espaldas. Decían que solo porque tenía algo de habilidad se paseaba con la cabeza bien alta, e incluso insinuaron que sus logros se debían a que seducía a los clientes. Lita sintió el veneno en sus palabras. No era fácil quedarse en un lugar así, pero el orfanato dependía de ella. Poco después, mientras Lita estaba entrenando a su querida dragona Rue, se le acercó el conde Ulbart. El noble estaba asombrado por lo obediente que se había vuelto Rue. Lita, con su sonrisa tranquila, le restó importancia. El conde sugirió quedarse unos días para construir una mejor relación con su dragón, ya que por sus entrenamientos no habían podido pasar mucho tiempo juntos. Pero luego, el conde le hizo una propuesta directa. Le ofreció cualquier cosa que quisiera si aceptaba convertirse en la entrenadora exclusiva de su familia. Lita agradeció la oferta con una sonrisa, pero amablemente la rechazó. «Todavía tengo mucho que aprender», dijo, «y quiero seguir trabajando aquí en el centro Ashar». El conde, aunque un poco decepcionado, le aseguró que si cambiaba de opinión, la puerta de su familia siempre estaría abierta para ella. Justo en ese momento, Rue, que había estado tranquila, levantó la cabeza de golpe y dejó escapar un rugido. Sus ojos se fijaron en algo a lo lejos, una imponente silueta que se acercaba.
Lita se acercó a su dragona intentando calmarla. El conde Ulbart también se preguntó qué pasaba. Lita, con una expresión seria, explicó que solo había oído rumores, pero parecía que se trataba de un tipo de dragón que emitía un calor intenso, tan fuerte que se podía ver su brillo desde lejos. Un dragón, dijo, de una familia increíblemente poderosa y con una historia de miles de años. Y efectivamente, mientras el cielo se teñía de rojo por la silueta de la bestia, la voz del conde confirmó lo inevitable: el duque Albarent había llegado. El duque Albarent no perdió el tiempo en formalidades. Apenas pisó el centro de entrenamiento, le soltó al director su verdadera intención: buscaba un entrenador exclusivo para su dragón. El director, visiblemente incómodo, trató de explicarle los riesgos de que un dragón de una familia ducal tan poderosa tuviera un solo entrenador, que podría desarrollar aversión o volverse inmanejable para otros. Pero el duque, sin inmutarse, dejó en claro que la decisión final no la tomaría ningún humano, sino su propia bestia. Mientras tanto, ajena a la bomba que se estaba gestando, Lillita seguía con su entrenamiento de cabalgata con Rue, con el amigable conde Ulbart visitándolos. De repente, una orden directa del director la interrumpió. Debía presentarse de inmediato en la zona de reunión. Lillita, aunque extrañada por la urgencia, se despidió del conde, quien, con una sonrisa, le prometió una receta para los bocadillos favoritos de Rue para la próxima vez. Al llegar al campo de entrenamiento 1, Lillita se encontró con una multitud de entrenadores. Había llegado tarde y el director no tardó en reprochárselo, aunque ella se disculpó explicando que estaba con el conde Ulbart. Pero la verdadera razón de la convocatoria borró cualquier pequeña molestia. El director anunció que la reunión era para seleccionar a un entrenador para el dragón del duque Albarent. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los presentes. ¿Un dragón de la especie Agrix y encima de una familia ducal necesitaba un entrenador externo? No era algo común y todos sabían el riesgo que implicaba. Lillita, viendo la silueta imponente del dragón del duque brillando en el cielo, sintió que sus peores miedos se confirmaban. La falta de información sobre la bestia solo aumentaba la sensación de peligro inminente. Ante la inmensa silueta del dragón del duque brillando en el cielo, Lillita sentía que sus peores miedos se hacían realidad. La falta de información sobre la bestia solo aumentaba la sensación de un peligro inminente. Ella sabía bien que un error al entrenar a un dragón Agrix podía significar la furia de la criatura y la muerte para un humano. ¿Por qué el duque no confiaba en sus propios entrenadores exclusivos? Esa pregunta le rondaba la cabeza, pero a otros entrenadores les importaba poco el riesgo. En vez de eso, veían una oportunidad única en la vida. Manos se alzaban por todos lados, gritando «¡Yo lo hago!», queriendo la chance de trabajar con la bestia. Pero Lita solo pensaba en la vida tranquila que quería. Mientras, un entrenador de aspecto engreído se acercó a ella y a su amiga. «Che, ¿tenés miedo?», le preguntó a Lita, con un tono burlón. «Podés hacerte la dura todo lo que quieras, pero seguís siendo solo una chica. Dudar en una oportunidad así lo demuestra». Antes de que Lita pudiera responder, su amiga le salió al cruce. «Escucha a este tarado hablar, ignóralo», le dijo a Lita mientras empujaba al tipo. «¿A quién llamás tarado?», gritó el provocador, y la amiga no se achicó. «Sí, te golpeé. ¿Viste? No pudiste ni con un dragón roca sauce y encima le echaste la culpa a tu aprendiz. ¿Ahora quién es el tarado?». Lita intervino rápido, advirtiéndole a su amiga: «Che, el director está mirando». El entrenador, un poco avergonzado, se alejó murmurando que ella tenía suerte. Su amiga le preguntó si su apoyo al orfanato era la razón de su rechazo, y Lita asintió. «Sí, vos ya conocés mi situación», dijo. Su amiga pensó que la encargada del orfanato la retaría por dejar pasar una oportunidad así, pero Lita sabía que, aunque la retara, también le diría que siguiera su corazón. Justo en ese momento, el director anunció que se sortearían los turnos para enfrentar al dragón. Lita seguía firme en su decisión. Prefería una vida pacífica a una montaña rusa de emociones. No iba a involucrarse con un hombre que parecía sacado de una novela, porque sabía que enredarse con ellos solo traía problemas. Y como no se había ofrecido de voluntaria, no tenía por qué preocuparse, ¿no? De repente, un estruendo.
El dragón Agrix apareció, más imponente y amenazante de lo que Lita había imaginado, escupiendo fuego. Los entrenadores, incluido el director, se agacharon, algunos tropezando del susto. «Es más peligroso de lo que pensé», susurró Lita. «Va a ser increíblemente difícil de entrenar». Su amiga asintió. «No es chiste. Pobre de quien sea el elegido», dijo, y compartieron un breve momento de silencio. El entrenador arrogante, que antes había provocado a Lita, se rió despectivamente. «Típico de un montón de chicas», se burló. «Miren con atención, les voy a mostrar cómo se hace». Otros entrenadores le tiraron flores. «Seguro lo va a hacer genial». Con una sonrisa confiada, el entrenador se acercó a Agrix. Levantó una mano como si fuera a usar alguna habilidad, y en su cara se notaba lo simple que le parecía todo. «De verdad, pensar que era tan simple», murmuró. «Como pensé, los que no dan la talla nunca lo harán». Pero en un instante, la expresión de Lita cambió. Sus ojos se abrieron y gritó con toda su fuerza. «¡Che, idiota!». El dragón se lanzó contra el entrenador, quien solo alcanzó a decir antes de ser envuelto en una explosión de fuego. El tipo cayó al suelo, gritando de dolor y pidiendo que lo salvaran. El director, alarmado, ordenó: «Todos, preparen su equipo mágico. Lita», mientras el entrenador herido seguía clamando desde el piso. «¡Ah! ¡Hagan algo, por favor!». Lita, por su parte, se negaba a creer lo que pasaba. «Maldita sea, no soy tan despistada. Podría quedarme sentada y ver cómo ese idiota muere», pensó, llena de bronca por la situación. Sin embargo, su sentido de responsabilidad le ganó a la irritación. Respiró profundo y se dirigió hacia el furioso Agrix. Con una calma que sorprendió a todos, Lita se acercó al imponente dragón, que seguía alterado por el intento fallido de doma de Thompson. El director y el duque Alvarent observaban con atención. «No me voy a acercar a menos que me dejes», dijo Lita con voz firme, mientras analizaba al Agrix. Su mente trabajaba a 1000 por hora, notando la inteligencia del dragón y que su furia no era descontrolada, sino más bien una señal de aburrimiento y molestia. La criatura solo daba advertencias leves, sin cruzar la línea. Mientras tanto, Thompson seguía gimiendo en el piso, rogando que lo sacaran. Lita lo escuchó y, por un segundo, supo que si no echaban a ese tipo después de esto, ella renunciaría. Pero no era momento de pensar en eso. Observó el dragón, esperando que su respiración se calmara para poder retroceder lentamente y sin incidentes. Pero justo cuando estaba por dar un paso, la enorme pata del Agrix golpeó el suelo con fuerza, haciendo que el lugar vibrara. Lita se sobresaltó. «La pifié», pensó. El dragón soltó un rugido ensordecedor que heló la sangre de todos los presentes. El director, su amiga y hasta el imponente duque Alvarent se quedaron paralizados, esperando lo peor. Pero, para sorpresa de absolutamente todos, el Agrix no la atacó. En vez de eso, inclinó su enorme cabeza y, con una delicadeza impensada, frotó su hocico contra Lita. Era una muestra de afecto puro. Lita no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y una extraña alegría. La multitud, incluido el duque, estaba en shock total. «¿Qué demonios?», se preguntaban todos, sin entender cómo ese dragón violento, que acababa de lastimar a un entrenador, de repente se comportaba como un gatito. El duque Alvarent, recuperándose de la sorpresa, observó a Lita y a Agrix. «Una entrenadora novata de este nivel, ¡qué decepción!», pensó, sin entender bien qué acababa de pasar. «¿Qué clase de entrenadora se acerca a un dragón sin primero leer su comportamiento?», se cuestionó en voz baja. Le dijo al director que hablarían después y se acercó directamente a Lita y al dragón. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó el duque. Lita, aún procesando lo que acababa de pasar, respondió: «Lita, su gracia». El duque la miró con una expresión seria. «Entrenadora Lita, tu desempeño fue notable». Lita, sorprendida por el cumplido, trató de restarle importancia. Para nada, solo seguía el procedimiento estándar. Pero el duque la interrumpió. «Sin embargo, sos la única que realmente lo siguió». Luego, con una sonrisa en el rostro, el duque le hizo una propuesta directa. «¿Considerarías entrenar a Kagan?». Lita, por dentro, sintió un escalofrío.
El Agrix, a quien ahora el duque llamaba Kagan, parecía feliz de la idea, pero Lita reaccionó con pánico interno. «Uf, absolutamente no», pensó. Jamás había planeado convertirse en la entrenadora personal del duque, ni por un segundo. Así que, con voz firme pero respetuosa, Lita se disculpó. «Disculpe, su gracia, pero no puedo aceptar el papel de entrenadora personal». El duque Albarend, con una taza de té en la mano, le preguntó por qué. ¿Se trataba de las condiciones? Lita le explicó que no era un tema de dinero o de condiciones, sino de principios. Si fuera solo por las condiciones, habría aceptado la oportunidad de manejar a tu dragón. Pero nunca solicité trabajar con un dragón tipo Agrix, y si mi colega no hubiera cometido un error, no habría intervenido, dijo, justificando su actuar. Luego, Lita, en un monólogo interno que revelaba su verdadero corazón, pensó en el orfanato. Sabía que el director probablemente se enojaría por su decisión, pero no podía abandonar el lugar que lo era todo para ella. No era solo el lugar donde había crecido, era mucho más. Quería aliviar la carga del director, aunque sea un poco, y quería que los niños más chicos se sintieran seguros y sin preocupaciones. Ese era el camino que había elegido para sí misma. Con esa convicción, Lita miró al duque y repitió su decisión. «No puedo irme del centro de entrenamiento de Ashar, de verdad lo lamento». Era curioso, pensó el duque Albarend, que Lita hubiera rechazado de plano su propuesta, su poderosa oferta, e incluso a Kagan, el dragón Agrix, que también se había llevado con ella. Mientras tanto, el director del centro de Ashar entró en la oficina del duque. El duque, sin levantar la vista de un informe, le preguntó: «Decime, director, ¿Kagan de verdad va a encontrar tan fácil otro entrenador que lo acepte?» El director, con la voz temblorosa, intentó explicar. Sí, Kagan le había mostrado afecto a Lita, pero su nivel de habilidad era una cosa, y su experiencia con dragones de la nobleza del Imperio Ashar era otra muy distinta. La realidad, remarcó, era que Lita entrenaba en su mayoría dragones de familias menos adineradas, lo que hacía que fuera un activo vital para el centro. Él sabía que Lita era crucial, sobre todo con la financiación del conde Harrison, que los mantenía a flote. El duque lo interrumpió, molesto. «Director, ¿de qué sirve el talento de una entrenadora si se niega a usarlo para lo que realmente importa?» Y sin darle tiempo a responder, lo desafió directamente. «¿O es que vos querés hacerte cargo de mi dragón?» El director se quedó mudo, palideciendo ante la sola idea de lidiar con el temible Agrix. Viendo su reacción, el duque cerró el informe de Lita. «No importa, demos por terminado esto por hoy, y por cierto, voy a dejar a Kagan al cuidado de este centro de entrenamiento. Como hay alguien acá capaz de manejarlo, no debería haber problema, ¿no?» El director, desconcertado pero sin opción, asintió. Lita no podía creerlo cuando se enteró de la noticia. ¿Qué? ¿El duque dejó un dragón Agrix al cuidado del centro? ¡Está loco! ¡Imposible! Como si no tuviera suficiente trabajo ya. Su horario estaba atestado de dragones, y ahora otro más, y encima un Agrix. Era una locura. «¿Y vos pensás que otro entrenador puede encargarse de un dragón Agrix?», le preguntó el director, con el ceño fruncido. «No hay una orden de entrenarlo, solo de alimentarlo y manejarlo». Lita estalló. «Director, Thompson causó el accidente. ¿Por qué tengo que hacerme cargo yo de este trabajo?» El director, con las manos en alto, se rindió. «El duque lo decidió. Yo no tengo autoridad». Lita gruñó, frustrada. Thompson, ese inútil, había causado todo este problema y ahora ella tenía que hacerse cargo. Por un momento, pensó que quizás el Agrix debería haberlo dejado aún peor. Estaba harta de que siempre causara problemas y ella tuviera que pagar los platos rotos. «Director, muchas gracias por todo hasta ahora», dijo Lita, sacando una carta de renuncia. El director, aterrado, se arrojó a sus pies, desesperado. «No, no podés renunciar. Pensá en los dragones que tenés a cargo». Lita, exasperada, miró al director, quien la conocía bien, sabía que esa era su debilidad. «Por favor, Lita», rogó el director, «sabés que no puedo con esto sin vos y los dragones te necesitan». La verdad era que el director no estaba equivocado. Si se iba de repente, ¿qué pasaría con los demás dragones que ella cuidaba con tanto esmero? ¿Quién los atendería?
Ro, su fiel dragona, la miró y soltó un suave chillido, como si le recordara que no estaba sola en esto. Lita suspiró. Se quedaba. Su deseo de una vida tranquila, una vez más, chocaba con su profundo sentido de responsabilidad. Lita le dijo al director que sí, que iba a hacerse cargo del dragón, pero dejó bien en claro que su trabajo se iba a limitar a lo básico: alimentarlo, sacarlo a pasear y ocuparse de sus escamas, nada más. Y bajo ninguna circunstancia, repitió, iba a ser su entrenadora exclusiva. Pese a la insistencia de Lita en que no iba a dedicarse en exclusiva a Kagen, la tablita en la jaula del dragón no dejaba lugar a dudas. Bajo cuidado especial, persona a cargo, Lita. Así, sin más. El día a día con Kagen no era fácil. Cuando Lita se acercó por primera vez con la comida, el dragón la recibió con un rugido y un intento de lanzarse contra ella. «Vos debes estar ansioso por el cambio», le dijo Lita con calma, mientras él seguía intentando morderla. Logró alimentarlo, y Kagen, a pesar de su tamaño y su fama, parecía extrañamente sorprendido por la atención. Se recostó e incluso hubo un momento en que Lita pensó, ¡qué tierno!, una idea fugaz, claro, que rápidamente reprimió. Se dio cuenta de que Kagen había sido un dragón muy mimado y que esta era quizás la primera vez que recibía un trato así de directo. Mientras lo miraba, una parte de ella sentía unas ganas enormes de entrenarlo de verdad, de ir más allá del cuidado básico. Pero se frenó. No podía permitírselo. Eso la ataría y ella no quería ataduras. Al día siguiente, Lita intentó sacarlo a pasear, pero Kagen montó en cólera cuando vio el arnés. Rugió, se retorció y Lita tuvo que aguantarlo con todas sus fuerzas. «Aguantate», se repetía, «solo lo básico, Lita, lo básico». Lo que más le molestaba era que, aunque quería no involucrarse, no podía evitar sentir una punzada de rabia cada vez que el dragón se resistía. Justo en ese momento, el duque Albarent hizo su aparición. Lita no disimuló su sorpresa. El duque se acercó a Kagen, que para su dueño sí que mostraba afecto, y le preguntó a Lita cómo había estado la atención básica del dragón. Lita, algo tensa, le respondió que había sido solo eso, atención básica. El duque, con una sonrisa, como si supiera más de lo que decía, insistió en que era una oportunidad única para una entrenadora. Pero Lita lo cortó en seco. «Igual no lo voy a hacer», le dijo, mirándolo con una expresión que dejaba claro que no iba a ceder. El duque pareció no inmutarse y la observó con una curiosidad que a Lita le puso la piel de gallina. Comentó que era inesperado que Kagen le tomara cariño a una mujer, ya que no era común ver entrenadoras manejando dragones grandes. Lita, con una mirada entre molesta y desafiante, ignoró su comentario. No le importaba lo que pensara. No iba a ser su entrenadora exclusiva, punto. Pero justo cuando Lita pensaba que la conversación había terminado, el duque la miró directamente a los ojos y dijo: «Entrenadora Lita». Pero el duque Albarent no aceptó un no por respuesta. En vez de llevarse a Kagen, lo dejó al cuidado del centro, con un mensaje claro para Lita. Iba a ver cuánto aguantaba ella antes de ceder y aceptar el puesto de entrenadora exclusiva. Lita se quedó pensando si había metido la pata. La verdad es que se sentía acorralada. La situación la superaba. Había mandado un montón de cartas a otros centros pidiendo ayuda, pero nadie contestaba. Estaba sola, con la soga al cuello, y la responsabilidad de todos los dragones caía sobre ella mientras los demás entrenadores se lavaban las manos y se borraban. Era una misión solitaria. Mientras tanto, Lita se despidió del conde Olbart, que se iba del centro. Él no escatimó en halagos, elogiando su habilidad con los dragones, recordándole que era la más joven en obtener la licencia y con la mejor puntuación, aunque igual no pudiera conseguir trabajo en la capital. Ella le explicó que no le importaba, que lo único que quería era trabajar tranquila con los dragones, sin el drama de la realeza y sus luchas de poder. Para ella, ver y cuidar a los dragones en el centro era más que suficiente. El conde, con un aire paternal, le dijo que le faltaba ambición, que ningún pez sobrevive en agua demasiado limpia, y como despedida le regaló una joya enorme. Lita se quedó con la boca abierta. ¿Qué iba a hacer con eso? Podría venderla y hasta invocar un sacerdote. Era una locura. Pero la paz no le duró mucho. De repente, Lillita se sobresaltó. El duque Albarent estaba de vuelta.
Y lo peor, acompañado del director. Lillita no entendía nada. ¿Qué hacían esos dos juntos? No había ninguna razón para que estuvieran tramando algo. La situación se ponía cada vez más rara, y la sonrisa del director no ayudaba a calmar sus nervios. El duque Albarent dejó a Lillita y al director solos con una sonrisa en la cara, como si las estuviera dejando a cargo de un gran secreto. Lillita no entendía nada. ¿Qué hacían esos dos juntos? No había ninguna razón para que estuvieran tramando algo. La situación se ponía cada vez más rara, y la sonrisa del director no ayudaba a calmar sus nervios. Apenas el duque se fue, la directora, con una calma que Lillita encontró inquietante, le pidió que la acompañara a tomar un té. Una vez sentadas en un salón privado con tazas humeantes, la directora empezó con preguntas sobre el bienestar de Lillita y su familia, algo que la descolocó por completo. ¿Pasa algo, directora? ¿Estás bien vos?, preguntó Lillita, sintiendo que la conversación no iba por donde esperaba. La directora, sin cambiar su tono suave, soltó de la nada: «Lillita, ¿qué pensás del Agrix del duque Albarent?». Lillita se quedó en blanco. La pregunta era tan repentina que casi le hizo derramar el té. Aún así, apenas empezó a hablar de Kagen, su verdadera pasión como entrenadora salió a flote. Describió el dragón con un entusiasmo que no pudo contener, hablando de su brillo, la textura de sus escamas y su inteligencia. «Es impresionante, directora. Parece un volcán vivo. Es uno de los dragones más lindos y más inteligentes con los que trabajé», decía, gesticulando con las manos. La directora escuchaba con una sonrisa complacida, dejando que Lillita se explayara. Y cuando Lillita terminó su apasionado monólogo, la directora la llamó por su nombre y fue directo al grano. «Lillita, quiero que vos seas la que entrene al dragón del duque Albarent». Lillita no lo podía creer. La directora continuó explicando que los rumores sobre la habilidad de Lillita para calmar al dragón del duque se habían esparcido rápido. Pero ahí no terminó la cosa. La directora le reveló que, poco después de que Lita calmara a Kagen, el propio duque Albarent había visitado el orfanato. No solo había hecho una donación enorme, sino que había llevado a un sacerdote que sanó a los chicos que lo necesitaban. La voz de la directora se quebró al relatar cómo ella misma había recibido ayuda, mostrando sus manos, ahora curadas, que antes estaban heridas por el ataque de la Grix. Lita sentía cómo un nudo se le formaba en la garganta, con lágrimas en los ojos de pura gratitud por los chicos del orfanato. La directora se acercó, tomó las manos de Lita entre las suyas y le dijo: «Lita, no te preocupes por nosotros, ni dejes pasar esta oportunidad que te da el duque Albarent». Le recordó el esfuerzo que Lita ponía en su trabajo, señalando sus manos ásperas por el entrenamiento. «Siempre sentí pena por vos», le confesó la directora mientras la abrazaba, «como si pudieras volar mucho más lejos, pero te estuvieras limitando por nosotros». El mensaje era claro, era el momento de Lita de aceptar la oferta, por el bien de todos. Con esas palabras resonando, Lita se encontró frente al duque Albarent y Kagen. El duque, con una sonrisa, le preguntó si había disfrutado su charla. Lita, intentando mantener la compostura, le agradeció su consideración y le dijo que había pensado en su oferta. Para su sorpresa, el duque se hizo el desentendido, preguntándole a qué oferta se refería. Lita por dentro hirvió. Después de todo lo que había pasado en el orfanato, ¿se hacía el tonto? ¡Qué difícil era! Decidida a no dejarse manipular, Lita le preguntó si eso significaba que la oferta estaba retirada y le recordó que había entrenadores más experimentados. El duque soltó una risa, admitiendo que no se podía bromear con ella. Finalmente cedió, dijo que era un cambio bienvenido y le invitó a revisar los detalles. Lita, aliviada, pensó que eso era justo lo que quería escuchar. Con el contrato firmado, el tiempo pasó volando, y pronto llegó el día de partir hacia el ducado de Albarent. Antes de irse, Lita se despidió con emotividad de los niños del orfanato, que la abrazaban y le pedían que fuera a visitarlos. Ella les prometió que lo haría. La directora también la despidió con cariño, pidiéndole que se cuidara mucho. Lita, con la promesa de escribirles, se despidió. En el centro de entrenamiento, sus colegas y amigos la despidieron, incluido el director y su amiga Melissa.
Para su sorpresa, Melissa le tenía una noticia de despedida que valía oro. El duque Albarent había presentado una queja formal y, atención, Thompson había sido despedido. Ni el saber que tardaría 6 semanas en recuperarse le quitó la alegría de la noticia. La celebración no se hizo esperar y Lita recibió el adiós de todos, que le deseaban lo mejor en su nueva etapa. Mientras Lita viajaba, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza por dejar atrás el centro. Pero al llegar, una figura ya la esperaba. Era el duque Albarent. Él, con su sonrisa confiada, la recibió con un simple «llegas tarde». Lita se sobresaltó, pidiéndole disculpas por haberse demorado en las despedidas. El duque, divertido, le dijo que cualquiera pensaría que se iba para siempre y le recordó que el contrato le garantizaba días de vacaciones y buenos beneficios. Lita se preguntó por qué se había molestado en ir a buscarla, si ella era perfectamente capaz de llegar sola. Pero no podía negar que los términos del contrato eran muy atractivos: buena paga, vacaciones completas y beneficios. Sin embargo, había una pequeña trampa. La prioridad principal de su trabajo sería que los dragones de la Orden del Duque y Kagen se llevaran bien. En ese momento Lita lo entendió. No era que Kagen fuera peligroso, era que el duque quería que lo ayudara a socializar con los otros dragones. Él sonrió, preguntándole si lo había descubierto. Lita, con una nueva perspectiva, se dio cuenta de que en realidad nunca hubo tensión entre Kagen y el duque. Todo el tiempo, Kagen solo necesitaba un amigo. Lita, con una nueva perspectiva, se dio cuenta de que en realidad nunca hubo tensión entre Kagen y el duque. Todo el tiempo, Kagen solo necesitaba un amigo. El duque, por su parte, le aclaró que si bien Kagen no había sido ideal para otros entrenadores, para ella era perfecto, porque Lita siempre le dedicaba tiempo. Mientras revisaba las cláusulas del contrato, Lita notó una que hablaba de un incentivo si ella consideraba necesario un entrenamiento adicional. El duque, con toda la calma del mundo, le explicó que significaba exactamente eso. Si ella, la experta, veía que Kagen necesitaba algo más, se le compensaría justamente. Lita tuvo sus dudas, preguntándose si el duque solo buscaba una excusa para pagarle menos, pero él le aseguró que arreglarían los detalles de la compensación más adelante si surgía algo. Ella, al final, se convenció. El contrato ya estaba firmado, solo le quedaba dar lo mejor de sí. Días después, Lita y Ruo llegaron al ducado de Albarent. Al ver los paisajes verdes, los ríos y las montañas, Lita no podía creer lo hermoso que era. «Esto es perfecto para criar dragones», pensó maravillada. Uno de los hombres del duque, que los acompañaba, le pidió que se calmara un poco. Lita se justificó, explicando que había vivido toda su vida en la ciudad y por eso estaba tan impresionada. El hombre, sin embargo, le soltó una frase enigmática: «No es tan bueno como parece, vas a entender cuando lo veas con tus propios ojos». Lita se quedó con la intriga. Mientras avanzaban, Lita reflexionaba sobre la situación. Se imaginaba la reacción de los otros entrenadores al ver a Kagen, un dragón supuestamente indomable, ahora tan amigable con ella. «Si yo estuviera en su lugar, también me sentiría traicionada», pensó. Además, sabía que la región este había estado en caos hace unos años, lo que la hacía consciente de que no podía esperar que todo fuera miel sobre hojuelas. Cuando llegaron a las puertas principales, se abrieron con un brillo imponente. Lita pensó en lo poderoso que era el ducado de Albarent, casi al nivel del emperador. Con semejante estatus, imaginó que el lugar estaría repleto de dragones y entrenadores de todo tipo. ¡Qué emoción! Conocería a un montón de dragones misteriosos. Pero sus expectativas se desvanecieron de golpe. El hombre del duque la miró y dijo: «Sé lo que esperabas, pero es lo que hay». Lita no podía creerlo. ¿Dragones? ¿En serio no hay ni uno solo? La mansión se alzaba sola en un vasto campo verde. El hombre le confirmó que no podía haber otros dragones mientras Kagen andaba salvaje. Kagen, que estaba cerca, pareció entender y bajó la cabeza, como pidiendo disculpas. Lita se indignó. «Bueno, entonces me voy. No puedo dejar al dragón en un lugar así», dijo, dando media vuelta con Kagen. El hombre reaccionó en shock, intentando detenerla. «¿Qué? Espera». Lita lo encaró. «¿Este es un entrenador certificado? Si los dragones fueran fáciles de manejar, no necesitaríamos entrenadores para nada. Entiendo que sea difícil, pero ¿te vas a rendir así?».
Lita suspiró, sintiéndose agotada, pero luego miró a Kagen. Es cierto que Kagen era absurdamente temperamental, se dijo a sí misma, pero al observarlo mejor se dio cuenta de que sus acciones en realidad no parecían intencionales. Lita se acercó al dragón hablándole con suavidad, como si fuera una mascota. No estoy enojada con vos, Kagen. No te preocupes, ya vuelvo. Es nuestra primera sesión de entrenamiento. Dale, mantente tranquilo y espera con paciencia. Su voz era un bálsamo para el dragón, y Lita se confirmó. El problema no era de Kagen, sino de cómo lo habían manejado. Una rabia silenciosa la invadió. En su mente, una cosa quedaba clara. Duque Alvarent, la responsabilidad siempre recae por completo en el dueño. Mientras tanto, en el opulento estudio del duque Alvarent, su secretario personal, Pascal, le ponía al día sobre la situación. La verdad era que desde la sucesión al ducado, la renuncia de entrenadores se había vuelto una constante. Pascal explicó que cubrir los huecos dejados por la partida de los anteriores duques, Julis y su esposa, había sido un esfuerzo titánico. El duque, recostado en su silla, pensaba en la ironía. Las familias nobles siempre tenían entrenadores dedicados. Su estatus era altísimo, especialmente para dragones raros como Kagen. Pero el tío del duque había previsto una traición, y cuando las cosas se pusieron feas, los había mandado a matar a todos. Por eso, ahora no quedaba nadie. ¿Encontraste un nuevo entrenador?, preguntó el duque, cansado de la situación. Pascal sonrió. Encontré a alguien bastante interesante. El duque lo miró intrigado. ¿Qué clase de persona? Un entrenador que a Kagen le cayó bien, prácticamente se derritió frente a él, respondió Pascal, visiblemente sorprendido. Kagen era un dragón que no se dejaba ver por nadie, a veces en años o incluso décadas. El solo hecho de que se hubiera acercado a alguien ya era insólito. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe y Lita entró, visiblemente frustrada. «¡Duque Alvarent!», exclamó, sin rodeos. Pascal se sobresaltó. «¿Qué pasa?». Lita lo interrumpió. «¿No es tu responsabilidad cuidar y entrenar a Kagen?». «Por eso mismo vine a verte», le respondió Lita. «Primero, tengo una pregunta. ¿Kagen siempre vivió solo?». El duque confirmó. «Sí, siempre fue así, desde chico». Lita se llevó las manos a la cabeza, una expresión de incredulidad en su rostro. «¡Dios mío!», exclamó, inclinándose sobre el escritorio. «¿Qué es esto?». «Aclaremos las expectativas del entrenamiento», dijo el duque. «Entiendo que tu prioridad es asegurar que Kagen no ataque a otros dragones y que acepte comida de otras personas, ¿es correcto?». «Así es», afirmó Lita. «Entonces, lo primero que tenemos que hacer es movernos a otro lugar», sentenció Lita. El duque la miró confundido. ¿Por qué? Kagen fue separado porque se sentía incómodo con los otros dragones, y los otros dragones también se sentían incómodos con Kagen. Lita lo miró fijamente. Exactamente por eso hay que reubicarlo. Esa es la raíz del problema. Lita argumentó que aislar al dragón no era la solución, sino que lo hacía más temperamental. Él no había tenido la chance de socializar con otros dragones y por eso no sabía cómo interactuar. El duque, quizás todavía con dudas, le preguntó si estaba segura de su plan. Lita, firme, le dijo que sí. El duque accedió, avisándole que cualquier consecuencia sería su responsabilidad. Ella explicó que parte del entrenamiento de Kagen incluía su reubicación y que usaría la semana de preparación para enseñarle obediencia básica. Pero el duque, con una sonrisa que no le gustó para nada a Lita, parecía haber malinterpretado su comentario. «Así que una semana es suficiente, ¿no?», le dijo, como si ya lo hubiera decidido. Lita, sorprendida, apenas pudo responder con un «¿Perdón?». El duque insistió. «Vos misma dijiste que lo ibas a entrenar en obediencia durante la reubicación del encierro. Es algo que vale la pena esperar, ¿o no?». Lita se quedó muda mientras él seguía. «Confío en que no vas a ser tan tonta de fallar en tu primera tarea como entrenadora exclusiva». Lita, por dentro, pensó que el duque se había aferrado a sus palabras y que seguro nadie le había hablado así de directo antes. Pero por fuera, con una sonrisa amplia y forzada, le prometió que le daría los resultados que esperaba. Sin embargo, su pensamiento interno era claro.
Esto no lo puedo hacer, ni a palos. Estaba frustrada. Al rato, sentada bajo un árbol comiendo una manzana, se dio cuenta de algo. La gente la evitaba. Cada vez que la veían, se encogían y huían descaradamente. Entendía que había estado muy ocupada para charlar, pero que la esquivaran de esa forma era demasiado. A pesar de todo, hoy era el día de mostrarle al duque los frutos de su entrenamiento de obediencia básica. Llamó a Kagan, se subió a su lomo y le dio la orden de ir. Kagan, aunque soltaba un gruñido, obedeció. Hice una promesa. Tengo que mostrarle a mi empleador lo que quiere, pensó Lita, mientras el dragón aterrizaba imponentemente frente al duque y su personal, que lo miraban asustados. El duque observaba la escena con atención. Kagan, con sus enormes alas rojas y un gruñido profundo, había llegado. Los que lo rodeaban, incluidos los caballos, estaban nerviosos, tratando de calmar a sus monturas. Con total calma, Lita le ordenó a Kagan: «Kazen, baja». El dragón gruñó, pero poco a poco retrocedió. Más atrás siguió ella. Kagan siguió retrocediendo, aunque con un gruñido de protesta. Finalmente, Lita dijo: «Abajo», y el enorme dragón se tumbó. El duque, al ver esto, no pudo ocultar su asombro. Kazen, el dragón que supuestamente nadie podía controlar, ¿estaba obedeciendo las órdenes de otra persona? El duque no pudo evitar una expresión de asombro y quizás algo de molestia. Lita lo notó al instante. Era como si, a pesar de la obediencia impecable de Kazen, el duque no estuviera del todo contento. Lita no se contuvo y le dejó en claro que, aunque Kazen obedeciera ahora, un dragón no era una herramienta. Era un ser vivo y no había forma de predecir cuándo podría reaccionar de forma inesperada. Justo cuando la tensión se podía cortar con un cuchillo, el duque soltó una bomba. A partir de ese momento, Lita estaría a cargo de la formación de los entrenadores aprendices de la casa ducal. Lita no podía creerlo. ¿Entrenar a otros? ¿Y por qué ella? El duque, con total frialdad, explicó que todos los entrenadores oficiales de la familia Albarent se habían ido, por ciertas razones, dejando un vacío enorme. A Lita casi se le cae la mandíbula al piso. Entonces, ¿todo este tiempo los dragones habían sido manejados y entrenados solo por aprendices, sin profesionales certificados? La indignación le subió a la cabeza. ¿Cómo era posible que recién ahora le dijeran algo tan importante? Si algo hubiera salido mal durante la sesión de entrenamiento, la responsabilidad habría caído sobre ella y, peor aún, hubieran muerto personas y dragones. Pero al duque eso parecía importarle poco, casi como si lo viera como un riesgo calculado y el éxito como una suerte. Lita, por dentro, lo llamó un lunático. Entre su furia y su incredulidad, Lita le reprochó cómo una casa tan prestigiosa como la de Albarent, que custodiaba un dragón tan raro como Kazen, no tuviera un solo entrenador oficial. Era absurdo, como vender su propia casa y darse cuenta de que no tenía el título de propiedad. El duque, impasible, solo apinó a decir que su evaluación no era del todo incorrecta. Después de la discusión, el duque mencionó que había venido a felicitarla por el entrenamiento, pero que ya no parecía necesario. Le recordó los términos del contrato. Si la entrenadora consideraba necesario un entrenamiento adicional, se le daría un bono. Con una sonrisa, le preguntó a Lita si creía que tener solo aprendices era lo mejor para Kazen. Lita se dio cuenta de la jugada. El duque estaba usando el contrato para obligarla a entrenar a los aprendices, disfrazándolo de entrenamiento adicional para Kazen. «Pero su gracia», intentó protestar Lita. «No tenés de qué preocuparte», le contestó él. «Vas a ser muy bien compensada por el trabajo extra. Además, ya tenés a Kazen comiendo de tu mano, ¿no?» Lita lo vio claro. El duque estaba satisfecho de haberla manipulado. Lita, ya harta de la actitud del duque, fue directo al grano. ¿Acaso está decepcionado de que Kazen obedezca a su entrenadora? El duque se hizo el desentendido, pero ella estaba segura de haberlo visto reaccionar. Estaba claro que le molestaba que Kazen, su propio dragón, le hiciera caso a alguien más. Con un suspiro, el duque finalmente cedió, o al menos eso pareció. «Ya que está en el contrato», dijo, «entiendo que educar a los aprendices también es parte de tus deberes».
Lita, aunque resignada a la nueva tarea, aprovechó para preguntarle si, dado el prestigio de la casa Albarent, no habría técnicas secretas o registros de los entrenadores oficiales anteriores. La respuesta del duque fue una pregunta en sí misma. ¿Qué tanto sabes de la casa Albarent? Era una invitación a un juego más grande, donde los secretos del ducado parecían ir mucho más allá de los dragones. Lita, disculpándose, le aclaró que ella entrenaba dragones para clientes de todo el reino, así que no estaba al tanto de los asuntos internos de la aristocracia. El duque, entendiendo, decidió que era el momento de empezar por ahí. Le reveló la verdad detrás de la aparente ausencia de entrenadores en su casa. Por 100 años, desde que el dragón Agrix de la familia se fue, la casa ducal se quedó sin uno. Cualquiera que abandonara la familia en ese periodo no era considerado un heredero legítimo. En una situación así, donde la falta de un dragón Agrix significaba no ser un duque en toda regla, era natural que todos se negaran a ceder el título. El duque le contó la historia de cómo se mataron entre ellos, cómo solo él resistió la masacre que se armó y cómo fue elegido por Kagen para ser su dueño. Lita procesó la brutal historia en silencio. Luego, propuso que mientras ella se concentraba en estudiar y entender a Kagen, el duque debería compartir su experiencia en el centro de entrenamiento y coordinar directamente con los aprendices. Él, sorprendido, accedió. El duque le confesó su asombro de que, a pesar de lo que le había revelado, ella no pidiera la terminación del contrato. Pero Lita fue directa. No iba a permitir que la familia se debilitara solo porque les faltaba la vasija que tanto valoraban. ¿Me equivoco?, le preguntó, desafiándolo con la mirada. Al día siguiente, Lita se paró frente a los aprendices y el personal del ducado Albarent. Pudo sentirlo en el aire. El ambiente decía claramente que no la querían. El asistente del duque la presentó como la nueva entrenadora exclusiva. Lita forzó una sonrisa social y se presentó. Hola a todos, soy Lita y desde hoy soy la entrenadora exclusiva asignada. Por favor, cuiden de mí de ahora en adelante. Los aprendices murmuraron entre ellos. Como era de esperar, se escuchó. El asistente intervino, pidiéndoles que tuvieran algo en cuenta. La entrenadora Lita había sido elegida personalmente por el duque. Esto dejó a Lita congelada, completamente sorprendida. El asistente le pidió que hablara con ellos, cómodamente. Ella pensó, ¿en esta atmósfera? Sabía que quienes la veían por primera vez estaban sorprendidos, y los que ya la conocían sentían recelo y resistencia. Sí, desde su punto de vista es totalmente comprensible, les dijo Lita. Según las instrucciones del duque, es cierto que les voy a enseñar de ahora en adelante, pero yo tampoco sé nada de este lugar. Las personas que más saben sobre los dragones del ducado Albarent no soy yo, son ustedes. Propuso un trato. Ella compartiría todo el conocimiento que había obtenido de su licencia de entrenadora y de su trabajo en el centro de entrenamiento de Ashar. A cambio, les agradecería si ellos le contaran sobre los dragones del ducado y los dragones de la especie Agrix. Un aprendiz levantó la mano. «Entrenadora, ¿no sos lo suficientemente competente para que el duque te ofrezca personalmente una posición exclusiva?» Otros se sumaron. ¿Qué pasa si un entrenador en prácticas da un paso en falso y altera un dragón especie Agrix? La última vez casi me quemo porque traje la comida equivocada, casi me desgarra una garra. ¿De qué sirve que ayudemos si ni siquiera podemos manejarlos? El primero añadió, todos acá parecen saber lo peligrosos que son los dragones. ¿No deberíamos compartir más información precisamente por eso? Porque nadie quiere morir a manos del dragón que cuida. Otra aprendiz se quejó de que todavía eran entrenadores en prácticas que no habían obtenido sus licencias. Lita los interrumpió, alzando la voz lo suficiente para que la escucharan. Independientemente de si tenés una licencia o no, dijo, todos acá tienen afecto por los dragones, ¿no? Les aclaró que no estaba tratando de darles órdenes. Simplemente quiero que seamos colegas que trabajen juntos para cuidar bien a los dragones del ducado. Acá tienen afecto por los dragones, ¿no? Les aclaró que no estaba tratando de darles órdenes. Simplemente quiero que seamos colegas que trabajemos juntos para cuidar bien a los dragones del ducado. Dicho eso, Lita hizo una reverencia profunda, pidiéndoles humildemente su ayuda.
Pero un día antes, Lita había tenido una conversación con el duque Albarent que la dejó pensando. Él le había dicho que la forma más segura de silenciarla era... ¿o no? El duque soltó una risa, diciendo que le gustaba que fuera tan inteligente. Le aseguró que le pagaría bien, pero que primero tenía que demostrar su valía, como si fuera una entrenadora a prueba, si querés seguir viva. Lita se dio cuenta de que el tipo la estaba amenazando con su vida y su plata, maldita sea. De vuelta en el presente, Lita fue llevada por uno de los asistentes del duque. El asistente, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo que como entrenadora exclusiva, la mejor forma de conocer a los dragones era manejarlos directamente. ¿Y eso qué significaba? Que Lita tenía que alimentar sola a todos los dragones del ducado. Un montón de dragones gruñendo y rugiendo. Lita se dio cuenta al toque de que la estaban subestimando, pero si decía que no podía, el duque iba a usar eso como excusa para castigarla. Prefería morirse antes que darle ese gusto. Así que, con una sonrisa forzada y dulce, le preguntó al asistente si con solo alimentarlos iba a ser suficiente. Él, algo sorprendido, le dijo que sí. Lita, manteniendo su falsa sonrisa, le dijo que como necesitaba entender a los dragones mientras hacía las tareas básicas, iba a encargarse ella sola de alimentarlos. Le pidió al asistente que se fuera, que ayudarla solo iba a ser un estorbo. El asistente se fue corriendo, frustrado, pensando que Lita se estaba haciendo la complicada. Lita se quedó sola, mirando la montaña de comida para dragones. «Esto no tiene ninguna gracia», pensó. ¿Creen que son los únicos que intentaron hundirme así? Con toda la experiencia que tengo del centro de entrenamiento de Ashar, ¿creen que una pila de trabajo que nunca hice antes me va a derrotar? Lita se acercó al primer dragón, un dragón blanco que le gruñó. «Tenías hambre, ¿no? Ya te preparo todo», le dijo. Pero al mirarlo, notó el estado de sus escamas. Estaban raras, como si le faltara nutrición. «Estás desnutrido, te falta mucha comida», se dijo Lita, mientras el dragón empezaba a devorar la comida con entusiasmo. Lita se dio cuenta de que en realidad estaban tratando de romperle el espíritu, dándole una tarea básica pero abrumadora, con dragones mal cuidados. Una risa oscura se le escapó. «Les voy a meter en la cabeza lo que es la mentalidad básica de un entrenador», pensó, riendo a carcajadas. Mientras tanto, afuera, el asistente que se había ido se rascaba la cabeza, preocupado. «¿Está bien esto?», le preguntó a otro aprendiz. «Los mayores nos dijeron que al menos no nos olvidemos de alimentar a los dragones, y manejar 30 porciones vos solo es...». Estaban claramente inquietos por el desafío que Lita había aceptado. Los aprendices, con su ego por los cielos, seguían riéndose de Lita. No podían creer que una entrenadora de la capital viniera a darles órdenes con la experiencia que ellos tenían. «¿Amar a los dragones? Por favor», se burlaba uno, convencido de que Lita se rendiría pronto. «Ya vas a ver, va a salir corriendo diciendo que es demasiado difícil». Pero una semana después, la risa se les atragantó. Los dragones, que antes estaban tranquilos, ahora se comportaban de forma agresiva. Los aprendices estaban al borde del pánico, sin entender por qué las bestias que supuestamente conocían tan bien se estaban descontrolando. Gritaban «¿Qué te pasa?», mientras intentaban contener a un dragón furioso que golpeaba su jaula. «¿Qué se supone que hacemos ahora?». En medio del caos, Lita apareció con una pala al hombro, como si nada. Con su atuendo de trabajo y una calma que descolocaba, preguntó si no era hora de que empezaran a entrenar. Los aprendices se quedaron sin palabras, intentando poner excusas que no sonaban convincentes. Lita, sin darles importancia, se despidió diciendo que tenía que preparar la comida para después. En ese momento, la ficha le cayó a uno de los aprendices. Recordó a Lita moviendo montañas de comida, alimentando a todos los dragones como si fuera lo más normal del mundo, mientras ellos, con suerte, podían manejar la porción de uno solo. La arrogancia se convirtió en asombro y luego en vergüenza. Desesperado, el aprendiz intentó detenerla. «Entrenadora Lita, espere, por favor». Lita se dio vuelta, con una sonrisa que no les dejaba claro si era amable o irónica.
Lo siento, estoy ocupada. Tengo 30 dragones y un Agrix que alimentar y entrenar. No tengo tiempo. Con esa frase, Lita les devolvía el golpe. La que ellos creían que iba a rendirse, no solo había cumplido con la tarea que le habían delegado, sino que además lo había hecho sin problemas. Ustedes son los aprendices de la casa Alvarent, ¿no? Seguramente tienen mucha más experiencia que alguien como yo, recién llegada de la capital. ¿Por qué me están molestando?, les preguntó, con una dulzura que los hizo retorcerse de incomodidad. Los aprendices se disculparon cabizbajos, pero Lita, con la misma sonrisa, les dijo que no entendía por qué se disculpaban y que gracias a ellos había aprendido un montón cuidando a los otros dragones. La ironía era tan fina que casi no se notaba, pero era un puñal directo a su orgullo. De repente, la expresión de Lita cambió. La sonrisa se borró, dejando ver un rostro serio y un poco molesto. Ah, ¿ahora quieren mostrar respeto, después de tirarme todo el trabajo encima a mí? Los demás aprendices, viendo la situación, rápidamente se unieron al coro de disculpas, ofreciendo su ayuda. Yo también quiero ayudar. Por favor, entrenadora, solo ayúdenos. Pero Lita no cedió. Con voz firme les dijo que se arreglaran solos. ¿Ustedes arruinaron todo y ahora quieren que yo venga a limpiar su desastre? Consíganse una conciencia. Lo que rompieron, arréglenlo ustedes. No me importa si se queman o los pisotean en el proceso. Mientras se alejaba, empujando un carro lleno de comida, Lita pensó para sí misma. Los aprendices habían seguido las viejas costumbres de sus mayores, dándoles solo la mitad de la ración normal a los dragones, esperando que el resto lo cubrieran durante el entrenamiento. Pero lo que no sabían es que para que el dragón se acostumbrara a las órdenes del entrenador aprendiz, la otra mitad de la ración tenía que dárselas el mismo aprendiz. Ellos no lo hacían y por eso los dragones estaban desnutridos. No era de extrañar que estuvieran tan agitados. Lita estaba agotada pero también orgullosa. Había estado alimentando correctamente a 30 dragones y el resultado era visible. Mientras cargaba la última porción, un enorme dragón rojo, con sus escamas brillantes y un tamaño imponente, la miró con curiosidad. ¿Rook?, preguntó el dragón, con un sonido suave, como si reconociera el buen trabajo. Lita solo pudo suspirar. Me voy a desmayar. Pero en el fondo sabía que estaba ganando esta batalla. Lita había ganado esa batalla y ahora, agotada, se recostó sobre el enorme cuerpo de Kazen, sintiendo el suave ronroneo del dragón. Era el paraíso. Ese calor y esa paz le quitaban todo el estrés acumulado y se dejó llevar por el cansancio. «Kazen, sos el mejor», murmuró, prometiéndose que solo iba a descansar 1 hora. Pero su momento de calma no duró mucho. El duque Alvarent apareció en escena, sorprendido al ver a Lita durmiendo tan plácidamente sobre Kazen, quien, lejos de su temperamento habitual, se mostraba dócil y tranquilo. ¿Entrenó a Lita?, pensó el duque, asombrado por el cambio en su dragón. Él se arrodilló sin querer molestarla, mientras su secretario le informaba algo todavía más sorprendente. Los aprendices no estaban siguiendo las indicaciones de Lita, y ella, sola, estaba manejando a los 30 dragones del ducado. El duque no podía creer lo que oía. ¿30 dragones? ¿Y por qué nadie le había dicho nada? Su secretario supuso que Lita lo consideraba un asunto interno y quería resolverlo ella misma. El duque la observó un rato más, pensando en lo exhausta que debía estar y en cómo ella no tenía la autoridad para disciplinar a esos aprendices inútiles. Decidió dejarla descansar un poco más, por ahora, mientras Kazen seguía ronroneando suavemente junto a ella. La paz se rompió con un grito desesperado. «¡Entrenadora! ¡Entrenadora Lita! ¿Dónde estás?». Lita se despertó de golpe, medio aturdida, dándose cuenta de que se había quedado dormida. Kazen, ante el ruido, empezó a gruñir. Perdón, se me fue», le dijo al dragón, tratando de calmarlo mientras el aprendiz seguía berreando a todo pulmón. «¿Qué le pasa?», se preguntó Lita, molesta. Con Kazen ya un poco agitado, le pidió al aprendiz que bajara la voz. «¿Olvidaste que estamos en el recinto de Agrix?». El muchacho, con los ojos llorosos y la cara roja, balbuceó. «Ah, entrenadora, acá estás». Lita sintió un escalofrío. Sabía que venía la mala noticia.
Le pidió que se calmara y respirara hondo, pero el joven no pudo contenerse. Es que los dragones escaparon, todos, gritó señalando una puerta abierta. Lita lo miró incrédula. El aprendiz explicó que los dragones se habían escapado en cuanto abrieron la puerta para sujetarlos. Ella asintió lentamente. ¿Así que entraron para atarlos y se les escaparon en el camino?, preguntó, con un tono que no le gustaba para nada al muchacho. Él, avergonzado, confirmó. Entonces Lita mostró una sonrisa que no era precisamente amistosa. ¿Y ahora quieren que yo les limpie el desastre?, preguntó con sarcasmo. El aprendiz se apresuró a explicar que el dragón líder se había ido volando muy lejos y que los otros no les hacían caso. «Podés recuperarlos», le rogó. Lita solo los observaba, pensando. Lita, por dentro, solo quería gritarles que se las arreglaran solos. Pero sabía que si esos dragones no volvían pronto, la cosa se iba a poner mucho peor. No le quedó otra que suspirar y actuar. «Los voy a encontrar y los voy a traer de vuelta», le dijo, y sin perder un segundo, se subió a Kazen. Con su dragón en el cielo, Lita sabía dónde buscar. Los Dracostids, esos dragones con escamas y colas elegantes que se parecían mucho a los caballos, solían correr a campo abierto cuando se escapaban. No pasó mucho tiempo hasta que Lita los vio, una manada corriendo libre por una vasta llanura. «Los encontré», anunció, señalando al dragón azul que lideraba al grupo. Hasta Rue, su pequeña dragona, parecía emocionada de verlos. Lita y Kazen aterrizaron cerca de la manada. Con una calma que descolocó a los dragones, Lita se dirigió al líder. «¿Disfrutaste tu pequeña salida?». El dragón azul gruñó, obviamente molesto. «Lo siento, pero es hora de volver», dijo Lita con una sonrisa. Ella sabía que los dragones se resistían a la idea de regresar y que les parecía abrumadora, pero también sabía que ella no iba a perder. «Vamos, es hora de volver, ¿ok?», insistió, con Kazen detrás de ella luciendo imponente. Mientras tanto, en los terrenos de entrenamiento, el caos seguía reinando. Los aprendizas, completamente perdidos, se preguntaban qué hacer. Uno sugirió ir a buscarlos después de un descanso, pero otro le refutó que no podían esperar y que aunque los encontraran, los dragones no les harían caso. La frustración crecía y la preocupación por la reacción del duque si se enteraba de la fuga era palpable. De repente, justo cuando uno de los aprendices estaba por discutir más, otro gritó con pánico. Los Dracostids estaban regresando. Lita apareció en el horizonte, a lomos de Kazen, guiando a toda la manada de vuelta, tan tranquila como si solo hubiera ido a dar un paseo. «Abran el portón del campo de entrenamiento», ordenó Lita. Los Dracostids entraron ordenadamente, como si nunca hubieran escapado. Los aprendices se quedaron mudos, sin entender cómo Lita lo había logrado tan rápido y sin esfuerzo. De repente, uno de los aprendices dio un paso al frente, con la rabia contenida. Le preguntó a Lita si estaba fuera de sí, cómo había permitido que una manada entera de dragones escapara. Les recordó que la responsabilidad básica de un entrenador era manejar a los dragones. Lita se mantuvo en silencio, observando cómo el mismo aprendiz que antes la había subestimado, ahora se arrodillaba ante ella, mientras el resto del grupo observaba en silencio. Reconoció su vergüenza por todo lo ocurrido. Ella, aprovechando el momento, les preguntó si por fin reconocían sus errores. Los aprendices asintieron con la cabeza, admitiendo sus fallas. Lita entonces les puso una condición clara. ¿Estaban dispuestos a dejar de lado esa lucha de poder sin sentido y empezar a cooperar? El aprendiz, aún de rodillas, le preguntó si eso significaba que no los iban a expulsar. Lita respondió que no tenía la autoridad para hacer eso y que de hecho los necesitaba a todos. Les aseguró que no estaba ahí para despreciar el esfuerzo de nadie, solo buscaba una cosa, respeto mutuo, y les extendió la mano. El aprendiz, con la cabeza baja, le estrechó la mano y le agradeció, prometiendo que de ahora en adelante seguirían sus instrucciones al pie de la letra. Lita, por dentro, no pudo evitar pensar, qué pena que no fue así desde el principio. Justo en ese momento, el duque Albarent hizo su entrada. Con una mirada seria preguntó qué estaba pasando.
Uno de los aprendices, intentando minimizar la situación, le dijo que solo había sido un pequeño disturbio que ya estaba bajo control. Pero el duque no se dejó engañar. Con los brazos cruzados, cuestionó si de verdad consideraban un pequeño problema la fuga masiva de todo un equipo de monturas de Draco, los mismos que usaban sus caballeros. Lita, interviniendo con una ligera sonrisa, admitió que, si bien no era un historial impecable, todos los dragones habían regresado a salvo. Y no solo eso, sino que el Draco principal, el de la casa ducal, había sido tan efectivo que incluso había logrado que unos cuantos dracos salvajes se unieran a la manada. Con un tono de voz suave, casi coqueto, le preguntó al duque si no podía pasar por alto el incidente, solo por esta vez. El duque, aunque un poco escéptico, la escuchó atentamente. Lillita argumentó que, si bien los aprendices la habían pifiado feo, todo había terminado bien, y además, echarlos ahora sería un desastre total. ¿Quién iba a alimentar y entrenar a todos esos dragones? Los aprendices, aunque novatos, eran los que más conocían a las bestias del ducado, y reemplazarlos de golpe era casi imposible. Después de un silencio cargado, el duque cedió. Les dijo a los aprendices que, ya que Lillita había arreglado el despelote, no los iba a castigar como dictaba el reglamento. Eso sí, les iba a descontar el sueldo por 1 año, y si en ese tiempo no demostraban que servían para algo, se iban a la calle sin chistar. Los aprendices, aliviados, le agradecieron con toda el alma. El duque pensó para sí que, si no hubiese sido por Lillita, la situación no se habría resuelto de forma tan pulcra. Ya entrada la noche, el duque encontró a Lillita durmiendo plácidamente junto a Kagen, el enorme dragón rojo. Al verla tan incómoda, el duque se acercó, la levantó con cuidado en sus brazos y se la llevó de allí. Kagen, claro, no estaba nada feliz de que se llevaran a su entrenadora. Mientras la cargaba por los lujosos pasillos del ducado, el duque no paraba de reflexionar sobre Lillita. Se dio cuenta de que no solo era increíblemente talentosa, sino que también era la única persona en la que podía confiar plenamente. Lillita había demostrado ser invaluable, no solo recuperando a todos los dragones y manejando a Kagen con una habilidad asombrosa, sino también atrayendo a esos dracos salvajes. Le ordenó a su mayordomo que le preparara la mejor habitación del ducado y que la trataran con el máximo cuidado. Es la única entrenadora exclusiva que tenemos, pensó, y ha probado ser mucho más que un certificado. No podía dejar de observarla, preguntándose cómo alguien con sus capacidades había pasado tanto tiempo desapercibida. A la mañana siguiente, Lillita se despertó sobresaltada en una cama increíblemente cómoda, dentro de una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. Al principio, con un toque de humor, pensó: por fin puedo decir esa frase de ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Que siempre quise usar al despertar en un lugar extraño. Pero luego, la realidad la golpeó. ¿Dónde estaba? ¿En serio? Lo último que recordaba era haberse quedado dormida sobre las escamas de Kazen. ¿Y qué onda con esa habitación tan exageradamente elegante? Justo en ese momento, el mayordomo apareció en la puerta. ¿Ya despertaste, entrenadora Lillita?, le dijo con una sonrisa amable. «Ah, mayordomo», respondió ella todavía un poco aturdida. «Ah, mayordomo», respondió ella todavía un poco aturdida. El mayordomo le explicó que el duque mismo había ordenado que le llevaran el desayuno y que las sirvientas le habían cambiado la ropa por prendas más cómodas para que descansara bien. Lillita se sorprendió, preguntándose desde cuándo el duque era tan amable, y se dio cuenta de que no solo había estado dormida, sino que había pasado casi un día entero inconsciente. Preocupada por Kazen, Lillita quiso saber dónde estaban sus ropas para ir a verlo, pero el mayordomo la calmó, asegurándole que Kazen ya había sido alimentado. Justo en ese momento, el mismísimo duque Albarent entró a la habitación, confirmando que él se había encargado de Kazen. Con una expresión tranquila, invitó a Lillita a desayunar con él si todavía no lo había hecho. Lillita no podía creerlo. ¿Por qué estaba siendo tan amable de repente? A pesar de sus dudas, se sentó a la mesa y se sorprendió al descubrir que la comida era increíblemente deliciosa.
Mientras comían, Liita, con su habitual desparpajo, le preguntó si no era peligroso dormir en el recinto de Kassen. El duque, algo nervioso, le admitió que las escamas de Kassen eran tan cálidas que no pudo evitarlo. Ella sonrió, insinuando que parecía que él mismo ya lo había hecho. El duque desvió la conversación rápidamente, elogiando la actuación de Liita el día anterior y proponiéndole hablar con total franqueza. Le reveló que el entrenamiento de socialización de Kassen había sido solo un pretexto. Su verdadero objetivo era encontrar una entrenadora permanente para la casa ducal, ya que sin una, la situación se volvía muy problemática. Lita dudó, pero el duque continuó explicando que, aunque alimentar a Kassen y hacerle los ejercicios básicos eran suficientes, la socialización era crucial porque Kassen vivía en el mundo humano, no en la naturaleza. Si el dragón, por muy raro que fuera su linaje, llegaba a herir a alguien, solo había una solución: la eutanasia. Lita se quedó helada. El duque le explicó que, si bien él se negaba a permitirlo, la familia imperial podría intervenir si el dragón, apodado Volcán Viviente, causaba estragos sin la supervisión adecuada. La sociedad humana estaba hecha para la gente, no para los dragones, y el hecho de que no hubiera habido incidentes graves hasta ahora era porque él, el duque, lo cuida y valora profundamente. Le pidió a Lita que, aunque la decisión no fuera fácil, al menos lo considerara. Frente a la gravedad de la situación, Lita se recompuso. Con determinación, le aseguró al duque que, ahora que había firmado el contrato y se había convertido en la entrenadora dedicada de Kassen, haría todo lo posible por ambos. El duque sonrió, satisfecho con su respuesta. Lita le preguntó cuánto tiempo debía descansar, y el duque le concedió una semana de permiso para quedarse en el ducado. Ella se preocupó por Kassen, pero él la interrumpió, diciéndole que no se preocupara, que él se había encargado de esas tareas antes de que ella llegara. Como la única entrenadora dedicada del ducado, Lita debía pensar en su propio bienestar. Ella soltó un suspiro, un poco agobiada por tanta atención, pero en el fondo sintió el peso de su responsabilidad, preguntándose si su franqueza con el duque había sido demasiado. Mientras disfrutaba de un desayuno que parecía no tener fin, Lita reflexionaba sobre el duque. Era evidente que él se preocupaba genuinamente por Kassen, pero algo en su relación no terminaba de encajar. Dejando esos pensamientos a un lado, la entrenadora sonrió y pidió otro plato de carne. Era su semana de vacaciones y pensaba disfrutarla a tope. Apenas habían pasado 3 días de ese merecido descanso cuando el duque apareció de la nada. Su palidez era inconfundible y una extraña aura oscura lo rodeaba. Lita, algo preocupada, le preguntó si estaba bien. Él aseguró que sí, pero casi al instante cambió de tema, sugiriendo que quizás una semana era demasiado tiempo libre y que ya podría volver a trabajar. Lita se sorprendió, pero el duque, con una seriedad que no admitía objeciones, insistió: «No, cuando vos descansás bien. No le voy a confiar un trabajo tan importante a alguien que no está totalmente recuperado». Lita lo vio alejarse, dudando. Si bien él no se veía para nada bien, se convenció de que si algo grave hubiera pasado, el duque se lo habría dicho. Mejor seguir con la paz de sus vacaciones. Pero la paz no duraría mucho más. En el 5.º día, la tranquilidad de Lita, mientras tomaba sol en una reposera, se vio interrumpida por la desesperada llegada de uno de los aprendices. Le rogaron, casi de rodillas, que fuera a ver a Kassen. Resulta que el dragón del duque llevaba días llorando sin parar, a tal punto que estaba poniendo ansiosos a los demás dragones, provocando que se lastimaran entre ellos. Lita, sorprendida, preguntó por qué el duque no se estaba encargando él mismo. El aprendiz explicó que sí, que el duque también estaba allí, intentando calmarlo, pero que no lo lograba. Fue en ese momento que Lita entendió. No estaba bien, y Kassen tampoco. Apoyada en su dragón roca sauce, Lita y los aprendices se dirigieron hacia los recintos. Era un trayecto largo, los alojamientos de los dragones estaban a una distancia considerable de la mansión para evitar ruidos molestos. Sin embargo, los llantos y rugidos de Kassen se escuchaban con claridad a pesar de la distancia. De repente, el silencio. El estruendo paró de golpe. Preocupada, Lita se apresuró a la entrada del recinto.
Al abrir la puerta, Lita se encontró al duque con un aspecto agotado y la mirada perdida. Pero apenas Kaysen la vio, rugió de alegría, un sonido que era puro afecto, y se le abalanzó, rozando su cabeza contra ella como un perrito emocionado, ignorando por completo al duque. Él le reprochó a Lita por no haber descansado, pero ella, mientras acariciaba al dragón, le contestó: «¿Cómo voy a descansar tranquila si mi dragón se está comportando de una manera tan rara?». Kaysen se aferraba a ella, incluso gruñendo molesto cuando Lita mencionó la presencia del duque. Lita observó al duque, quien parecía resignado ante la situación. Fue entonces cuando Lita ató cabos. La conversación sobre su descanso había sido una excusa. El duque la necesitaba cerca, no solo por su bienestar, sino para ayudar con Kaysen. Lita se acercó al duque y le explicó que no era simplemente que el dragón estuviera celoso de su entrenador, era más profundo que eso. Kaysen no solo reaccionaba a la ausencia de Lita, sino que también reaccionaba a la presencia del propio duque, mostrándole un claro desprecio. De hecho, apenas Lita se giró para hablar con el duque, Kaysen intentó morderla, dejando claro que no quería compartir su atención. El comportamiento de Kaysen era tan posesivo que apenas Lita le dio la espalda para hablar con el duque, el dragón intentó morderla, dejando clarísimo que no iba a compartir su atención. Lita entendió que la decisión de aceptar a alguien no la tomaba la dirección del ducado, sino que Kaysen elegía a la gente por sí mismo y que ella había sido su elección. Al ver la reacción del duque, Lita pensó que era normal que se sintiera decepcionado. Después de criar a un dragón por 10 años, ver cómo seguía a un desconocido mejor que a vos era duro. Pero enseguida se dio cuenta que lo del duque iba más allá de la decepción. Había una profunda desconfianza. Ella sabía que los que eran elegidos por dragones tenían un vínculo especial, y aunque Kaysen la había elegido a ella por eso, Lita sintió que era su culpa no haber previsto esta reacción. Decidida a arreglarlo, Lita le dijo al duque que iba a corregir ese comportamiento durante el entrenamiento. Le preguntó si estaba bien empezar de una vez, a pesar de que le había dado una semana libre. El duque, resignado, le respondió que no quería quitarle las vacaciones, pero como él no podía calmar a Kaysen, no quedaba otra. Lita sintió el peso de la responsabilidad. Si se equivocaba, Kaysen sufriría mucho, y sabía que un apego así, que debió corregirse de cachorro, era mucho más difícil de manejar ahora. Mientras Kaysen, como un bebé, hacía ruidos de afecto, Lita pensó que seguramente nadie les había enseñado al dragón y al duque cómo se manejaban estas cosas. Incluso pensó en que tendría que bañarlo más tarde, deseando que hubiera un lago cerca. Pero antes, lo más importante era poner límites. Cuando Kaysen se le acercó, Lita le dijo: «No, Kaysen, para». El dragón rugió y, dramático como era, se tiró al piso. Lita, ya un poco harta, le dijo: «Basta, si querés que te mimen, anda con el duque». Esas palabras golpearon fuerte. Kaysen se quedó en silencio, con una expresión de decepción. A Lita le partía el alma. En el fondo, ella también quería abrazarlo y mimarlo. ¿Qué entrenador no querría entrenar a algo que lo seguía por puro cariño? Además, Kaysen era adorable, pero sabía que tenía que aguantar. Ambos, Kaysen y el duque, necesitaban pasar por esto. Lita entendió que, en ese momento, se había convertido en la entrenadora exclusiva no solo del dragón, sino también del propio duque. Y la prueba llegó al instante. Kaysen, todavía ofendido, se lanzó contra el duque, que terminó en el suelo completamente desbordado. «Oh, Kaysen», dijo el duque, sin entender nada. Lita le recordó que él mismo le había pedido que corrigiera el comportamiento de Kaysen. El duque balbuceó que sí, pero preguntó si era posible corregir algo así en un solo día. Kaysen lo miró con furia mientras el duque pensaba, desconcertado, si Lita habría usado algún truco. No entendía por qué, después de llorar por Lita 5 días sin hacerle caso, ahora Kaysen estaba más incontrolable que nunca. El duque se dio cuenta de que lo que Lita le había dicho era verdad. Kaysen, en el fondo, se alegraba de verla. Intentó acercarse al dragón, que lo miraba con ojos que no revelaban emoción alguna. Lita, por su parte, entendía perfectamente la situación y le explicó al duque que su ausencia también era parte del entrenamiento, crucial para que Kaysen aprendiera a manejar la separación. El duque, sorprendentemente, se disculpó con Lita, reconociendo su propia incapacidad para calmar al dragón.
Liyita le aseguró que estaba todo bien, que como entrenadora exclusiva de Kazen era su responsabilidad. El duque la observó marcharse, y aunque todavía le costaba entender del todo, sintió un alivio al saber que Liyita iba a seguir fortaleciendo ese vínculo con Kazen. De hecho, por primera vez, el duque se atrevió a abrazar a su propio dragón, aceptando que Liyita era ahora su entrenadora. Liyita se dirigió directamente a los terrenos de entrenamiento. Para su sorpresa, los aprendices la recibieron con un entusiasmo inusual. Parecía que sus estrictas lecciones por fin habían dado frutos. Liyita les dijo que iba a empezar el entrenamiento intermitente un día antes y que primero quería revisar cómo estaban los dragones. Los aprendices, ahora más colaboradores, la guiaron sin quejarse. Mientras recorrían el lugar, Liyita preguntó si todos los dragones salían juntos. Uno de los aprendices le contó que el dragón del señor Bascal, el secretario personal del duque, salía aparte. Mencionó que era una especie muy rara, una pantera cazadora, que el duque había traído especialmente para él. El aprendiz continuó explicando que el duque y Bascal eran amigos de la infancia, lo que explicaba por qué el duque lo apreciaba tanto. De repente, el aprendiz se puso visiblemente nervioso. Liyita notó una jaula oscura de donde provenían unos inquietantes ojos azules brillantes y preguntó si algo lo estaba molestando. Liyita, intrigada por la jaula y la reacción del aprendiz, se acercó a la sombra de donde provenían esos ojos brillantes. Con una mano extendida y una voz suave, invitó a la criatura misteriosa. «Buen chico, ¿querés venir por acá?» Pero antes de que algo sucediera, Ru, la dragona blanca de Liyita, estalló en un grito ensordecedor. «¡Entrenadora!», exclamó con una emoción desbordante, como si la presencia de ese nuevo dragón la conmoviera hasta la médula. ¡Uf! ¡Qué final! La dragona blanca casi nos deja sordos de la emoción. Así que para no perderse ni un sonido de los próximos capítulos, activen esa campanita, suscríbanse ya y comenten qué otro manhwa quieren que destripe. ¡Nos vemos!